Voz Laboral está aquí para ti. El jueves con expertos que te harán feliz. Derecho laboral a tu disposición. Dudas legales van a solucionar. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tu Voz Laboral. Hoy día vamos a estar hablando de accidentes del trabajo, de qué es un accidente, qué derechos da, cómo poder obtener una indemnización. Les vamos a estar dando hartos tips para que puedan utilizar si es que están sufriendo un caso como un accidente del trabajo. Exacto, acuérdense que este programa es para tratar todos los temas de derecho laboral y que es patrocinado por el Estudio Jurídico Cacería de Avendaño, www.caseriavendaño.cl. También pueden seguirnos en redes sociales o también pueden mandarnos sus mensajes. Ya llevamos un par de programas, hemos hablado de distintos temas de derecho laboral y hoy día tenemos un tema que nos apasiona harto con Sebastián en lo personal, porque llevamos harto tiempo donde ya vemos muchas causas de accidentes del trabajo, entonces tenemos hartas historias que contarles hoy día. Sí, son historias bien entretenidas. Llevamos ya 10 años viendo accidentes del trabajo y también enfermedades profesionales y materias laborales, pero esto de verdad es una de las materias que son más complejas dentro del ámbito jurídico. Son causas que son consideradas como complejas, pero que nosotros manejamos súper bien, así que vamos a dar muchos tips que son importantes. ¿Sabes lo que me gusta a mí de los accidentes? O sea, más allá de lo trágicos que son, creo que es un tema que poca gente conoce. O sea, cuando las personas sufren un accidente en contexto de su trabajo, no saben que tienen derecho a muchas cosas. Generalmente como que se sienten culpables de que sufrieron un accidente, sienten que le deben algo a su jefe, que tienen que pedir hasta disculpas y a veces son castigados incluso con el despido. Acá es súper importante que los empleadores también sepan cuál es el alcance de la responsabilidad que tienen en caso de que ocurra un accidente. Y esto es súper potente porque adelantándonos un poquito, la responsabilidad no es solo correctiva. O sea, no basta con que uno diga, se accidentó, ok, lo llevo al médico, que ya vamos a ver a dónde. No, sino que acá la responsabilidad es súper amplia. Tiene que ser preventiva, tiene que ser correctiva. Acá tenemos un montón de temas que son bien especiales dentro de nuestro derecho laboral. Sí, bueno, pero para partir tenemos que saber qué es un accidente del trabajo y, bueno, la definición la da la ley 16.744 y que señala que un accidente del trabajo es todo suceso que ocurra de forma imprevista en el lugar de trabajo durante el desempeño de actividades laborales y que cause lesión o incapacidad al trabajador. Podríamos estar todo el día hablando de accidentes en realidad. Lo importante acá es distinguir los accidentes del trabajo, las enfermedades profesionales, los accidentes de trayecto. Los accidentes de trayecto son los que ocurren de camino a la casa o de vuelta. Y bueno, acá la gente en general sabe que si es que van directo a su casa, que no tienen que pasar a otro lado. Sí, hay varios casos así como que están en el límite, donde es un accidente laboral de trayecto o la otra diferencia que puede ser es un accidente común. Me acuerdo de un caso de un trabajador que iba llegando a su casa y que se accidentó con la puerta de su domicilio. Y ahí teníamos la duda si era un accidente de trayecto o no, y terminó siendo un accidente de trayecto, pero que ocurrió en su casa. Así que son casos que son bastante curiosos, pero podrían ser también cubiertos por esta ley que los protege. Lo importante es que la gente que nos escucha sepa que si llega a sufrir algún accidente del trabajo, tiene derechos. ¿A qué tiene derecho, Sebastián? Bueno, tiene derecho, en primer lugar, a recibir atención médica, a recibir un tratamiento, a que se le otorgue una licencia, que se le otorgue también el derecho a ser indemnizado. Bueno, y sobre este punto es el que vamos a tratar hoy día. Claro. Y bueno, acá una de las situaciones importantes es que estas prestaciones médicas son otorgadas por las mutualidades a las cuales el empleador se encuentra afiliado. Dentro de las liquidaciones de sueldo, los trabajadores pueden ver que todos los meses hay un descuento. Y ese descuento tiene que ver con las cotizaciones. Y dentro de esas cotizaciones se encuentra esta especie de seguro, entre comillas, que se paga a estas mutualidades, que pueden ser ATS, Mutual, IST. Esto es obligatorio, esto es por ley. Entonces, una vez que ocurre el accidente, ese accidente de trayecto o accidente laboral, el trabajador tiene derecho a concurrir a alguno de estas instituciones, digamos, para recibir
asistencia médica, entre comillas, gratuita. No quiero decir gratuito, porque no es gratis. En el fondo está descontado por las Al final, cotizaciones. nada es gratis, siempre alguien lo paga. En este caso lo paga el empleador, pero Descontado del descontando trabajador. sí. Exacto. Entonces no es gratis, pero sí, en definitiva, el trabajador no tiene que sacar ni un peso de su bolsillo para ser atendido. Y esa es la diferencia entre si un accidente está declarado común o laboral. Siempre surge la pregunta de un trabajador que se accidenta o que tiene una enfermedad profesional, de dónde ir, a quién recurrir. De hecho, nos preguntan nuestros amigos, nuestros conocidos, oye, Seba, oye, Dani, ¿dónde me accidenté? ¿A dónde tengo que ir? Y ahí lo que nosotros les decimos es que le pregunten a su empleador directamente a dónde tiene su contrato con la mutualidad, porque puede ser, como dijo la Dani, puede ser la H, la mutual o el IST. Así que hay que averiguar antes de que ocurra un accidente, para que no estar ahí todo preocupado en el momento de este infortunio, estar averiguando a dónde deben concurrir. Es importante informarse antes. Y ojo que acá las prestaciones que otorgan estas instituciones son para, por ejemplo, desde operaciones, tratamiento físico. Implantes incluso. Por supuesto, o sea, nosotros mismos tenemos un montón de casos de accidentes súper graves donde les han puesto prótesis en las piernas, en los brazos. Son accidentes que marcan mucho a los trabajadores, pero que en definitiva tienen cubierta al menos esa parte que es la parte médica. Así como también la parte psicológica. Se les puede dar psicólogo, hasta tratamientos de flores de Bach y tratamientos de tipo alternativo visto por ahí. Sí, por eso es importante que si sufren un accidente, incluso si es de trayecto o tienen una enfermedad profesional, luchen y peleen que se declare como laboral, porque de esa forma van a estar cubiertos en todo su tratamiento hasta que se recuperen. Siempre van a poder reingresar, incluso si es que sufrieron un accidente, se recuperan y luego vuelven a tener algún tipo de problema relacionado con ese accidente, pueden seguir concurriendo a su mutualidad correspondiente. Ya, y hablemos de este derecho tan desconocido que es el derecho al daño moral. Sí, bueno, partamos porque ¿qué es el daño moral? El daño moral es todo sufrimiento, perjuicio, pena, congoja que tiene una persona producto de un accidente, en este caso. Por ejemplo, esos malestares que uno tiene, que pueden ser incluso físicos, por ejemplo, me duele la rodilla, o antes jugaba a la pelota y ya no puedo jugar a la pelota, o me quedo encerrado en mi pieza, llorando, me aíslo de mi familia, antes iba a comer con ellos, ahora no lo hago. Todo eso es daño moral. Lamentablemente, las consecuencias psicológicas de los accidentes y enfermedades profesionales son súper potentes. En los próximos capítulos me interesa que podamos entrevistar a algunas de las personas que hayan sufrido un accidente. También podría ser una psicóloga que nos ayude un poquito a entender la parte psicológica de todas estas situaciones. Podríamos escuchar a la gente, a ver si quieren que traigamos a alguien en particular de alguna profesión, y así lo entrevistamos aquí en el programa. O si tienen dudas, si conocen a alguien que haya sufrido un accidente, cualquier cosa que quieran comentarnos, nos pueden mandar audios al más 569-6355-0152, al WhatsApp de la radio, y nosotros los vamos a estar contestando en los siguientes capítulos. Y bueno, entonces este daño moral que nace producto de un accidente es indemnizable. Eso es lo importante y eso es lo potente. Hay una ley, que es la ley 16.744, que es la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que señala expresamente que si una persona sufre un accidente del trabajo, tiene derecho a que indemnicen su daño moral. Ahora, es importante que tengan en cuenta que no cualquier accidente se puede indemnizar. Es necesario que haya una culpa, una responsabilidad, en este caso del empleador, para que pueda reparar este daño. Pero acá es súper importante que los empleadores también tengan presente que es carga de ellos acreditar que esa responsabilidad, cuál es el alcance. Por ejemplo, llevémoslo a la práctica. Hemos visto a lo largo de nuestros años de ejercicio profesional un montón de carniceros, por ejemplo. Gente que trabaja cortando carnes. Lamentablemente es súper común los cortes de dedo o que el empleador no le pase los elementos de protección personal adecuados. Aquí los invitamos que, no sé, cuando vayan al supermercado, a la carnicería, fíjense cómo cortan la carne de los carniceros o los jamones. Y fíjense que en algunos casos están a mano descubierta y en otros casos están con una especie de malla, como una especie de cofia. Los guantes anticorte. Los guantes anticorte son esenciales para esa labor. Y si es que, por ejemplo, un trabajador está cortando
y no tiene este guante, podría ser perfectamente considerado que existe una responsabilidad por parte del empleador. Y no solo que no tenga el guante, porque, y a esto voy, esto me interesa que quede muy claro, la responsabilidad de la empresa es tan amplia que él tiene que entregar los elementos de protección personal, que son los famosos EPP, y tiene que entregar elementos de protección personal adecuados. ¿Qué pasa si el guante que le pasó a esa persona le queda grande? Ese guante no le va a servir. O si se lo pasa y le da uno al año y ese guante no sé, tiene algún desperfecto, la persona probablemente lo va a dejar de lado y lo va a dejar de ocupar. O incluso si le entrega el guante y el empleado no supervisa que Exacto. se utilice. Ahí tenemos la supervisión, que es otra de las aristas súper importantes que tiene que tener un empleador para prevenir accidentes del trabajo. Y acá tenemos lo que la gente llama a los seguritos. Sí. Entonces tienen que entregarse los elementos de protección personal y tiene que haber una supervisión adecuada. También tiene que haber una capacitación adecuada, tiene que ser una capacitación eficiente. Y en esto, lamentablemente, las empresas se caen harto. Sí, aquí le podemos dar un tips a los empleadores que están escuchando de las carnicerías o de cualquier otro lugar. Cuando uno capacita a un trabajador, no basta con entregarle la hoja y firme aquí. No, es necesario que entregarle esa hoja, entregarle también un documento que se relacione con la capacitación que se le hizo y también, y aquí está la clave para ganar los juicios por parte de los empleadores, es que se le haga una prueba al trabajador de que comprendió, entendió y se le da una calificación. ¿Te acuerdas del juicio que tuvimos del trabajador que era extranjero y que ese juicio lo ganamos por harta plata? Porque se le había entregado capacitación al trabajador, pero ese trabajador no lo había entendido porque él era extranjero y no hablaba español. Sí, se le entregaron las capacitaciones y la excusa que dio la empresa es que había un compañero que también era, digamos, que era haitiano, entonces hablaba creole, y este otro compañero sí hablaba mejor y le podía explicar a su compañero que se accidentó. Pero en definitiva el tribunal dijo no, que era necesario que el documento estuviera con una traducción y que se le entregara, y aparte que se le hubiese entregado el elemento de protección, supervisión, capacitación. Lo que pasa es que el empleador no puede alegar y delegar esa función en el fondo. La obligación es del empleador, no es de otra persona. No puede decir, no, mira, sabes que en realidad yo no capacité a Juanito porque él es típico esto, él lleva 30 años trabajando en este rubro, no necesita ser capacitado. Eso no es así. O lo capacitó su amigo de al lado, el compañero. Es tan común que la gente aprenda viendo al compañero y no porque la empresa realmente les dé una capacitación que sea efectiva. Claro, ahí lo que han dicho los tribunales es que no por el hecho de que el trabajador lleve años de experiencia significa que no debe ser capacitado, que por el contrario eso provoca un relajamiento de las medidas de seguridad y de la capacitación y que permitiría provocar incluso un accidente grave o fatal. Así que ojo ahí con los empleadores que nos están escuchando, sigan estas recomendaciones, háganle pruebas a sus trabajadores, califíquenlo, enséñenles para que efectivamente haya un aprendizaje detrás y también pongan los documentos en el idioma que corresponda para que lo puedan entender. ¿Y qué otro tip podríamos dar? Yo me interesa que la gente sepa que están estos derechos, que están estos derechos a daño moral y que pueden ser indemnizaciones súper cuantiosas. O sea, nosotros tenemos sentencias altísimas que vamos a comentar en el siguiente bloque, ¿cierto? Sí. Y bueno, me acuerdo de una causa que teníamos de una hipoacusia en Rancagua. Un caballero que no escuchaba bien. La hipoacusia son las personas que tienen problemas de sordera, producidas en contexto de una relación laboral. O sea, quedó sordo por el trabajo, en el fondo. Y el empleador, ¿sabes qué? En ese juicio acreditó que le pasaban tapones, fonos y todos los elementos de protección personal para prevenir. Sin embargo, el empleador decía, yo le paso los tapones y los fonos cuando él me los pide. Y esa sentencia dice expresamente que el empleador no puede trasladar la responsabilidad al trabajador. O sea, no es el trabajador el que tiene que pedir los elementos de protección personal. Es el empleador el que tiene que estar preocupado de que los elementos de protección personal sean adecuados, de que exista una supervisión, que ésta sea efectiva. No sé, por ejemplo, faenas donde hay 200 personas. Claro. Y un prevencionista de riesgo, un supervisor. Es imposible controlar de la forma en que lo pretendía ese empleador la utilización correcta de los tapones auditivos. Por eso es necesario que el prevencionista, y generalmente dicen los trabajadores que llegan a nuestra oficina, que el prevencionista está en la oficina, que nunca sale, que lo único que hace es papeleo. No sé ni cómo se llama el segurito. Claro, no, viene una vez al mes. Entonces
Entonces, y ahí los invitamos que la prevención sea real, que sea efectiva, y lo que sí es súper bueno, encuentro yo, que son esas charlas de 5 minutos que son diarias. 5 minutos, hacemos un círculo, los trabajadores escuchan al prevencionista o a su jefatura y toman conciencia de los riesgos que son inherentes a sus labores. Exacto. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema que está súper interesante a la vuelta de esta pausa musical. Ya estamos de vuelta, vamos a seguir con el tema de hoy, que son los accidentes del trabajo. Sí, bueno, estábamos hablando de qué es un accidente, qué medidas debe tomar el empleador para evitar accidentes del trabajo, a dónde debe concurrir una persona si es que sufre un accidente. ¿Sabes lo que me han dicho harto los empleadores? No, pero si las funciones que hacen los trabajadores que prestan servicios conmigo no tienen riesgo, ¿qué riesgo van a tener? O sea, toda función tiene un riesgo, incluso Juanito, que está detrás de nosotros, se podría enredar entre los cables que están entre sus pies, ¿no? Y nos ha pasado harto ese tipo de accidentes como más domésticos. En definitiva, todo trabajo conlleva un riesgo. Ahora hay que detectar los riesgos y para eso están los prevencionistas de riesgos, valga la redundancia. O sea, en el fondo es labor del empleador detectar qué riesgos hay en las funciones que los trabajadores realizan. Por ejemplo, cosas tan domésticas como las caídas. Acuérdense que el empleador tiene la obligación, de acuerdo al artículo 184 del Código del Trabajo, de velar por la seguridad de los trabajadores, de proteger, la ley dice de manera eficaz, la vida y salud de los trabajadores. Tiene que tener condiciones de higiene y seguridad adecuadas. Sí. Pensemos, por ejemplo, en un lugar que está todo desordenado, todo sucio. ¿Qué podría pasar? O sea, la gente se puede tropezar o puede haber algún líquido, se puede resbalar. Hay un montón de accidentes relacionados. También, Dani, o sea, no solamente deben ser eficaces las medidas, sino que la ley dice que deben ser todas las medidas. O sea, sí, la imaginación que tiene que tener el empleador, que le exige la ley, igual es bastante amplia. Claro, porque tiene que prevenir todas las medidas que pudieran, o sea, tiene que tomar todas las medidas que pudieran prevenir un accidente. Por ejemplo, en una caída, tener zapatos antideslizantes, que sean zapatos adecuados, tener de estos conitos de advertencia. Las señaléticas son súper importantes. Y como hablábamos antes, las señaléticas, si tienen trabajadores de diferentes nacionalidades que hablen otro idioma, tienen que también estar en su idioma para que el trabajador pueda entender y después no tengamos la excusa de no entendí porque aquí estaba en español y no estaba, no sé, en creol o en otro idioma. Los ventiladores. Sí. Hace tanto calor, estamos en verano. Nos han llegado hartas consultas de trabajadores, oficinistas, administrativos que toman el ventilador y obviamente tienen unas aspas y lo agarran de la rejilla y se cortan los dedos. Por ejemplo, ese es un accidente súper doméstico y que es bastante recurrente en esta época, así que tómenlo de abajo o apaguen la máquina para poder moverlo y no tener este tipo de accidentes evitables. Ahora, efectivamente hay labores más riesgosas que otras, en eso estamos de acuerdo, no sé, por ejemplo, las labores que se realizan en minería tienden a ser más riesgosas y las empresas que prestan servicio a las mineras y las mismas mineras tienen en general un mejor estándar de seguridad en ese sentido porque generan más capacitaciones, pero de todas maneras hay varios accidentes que se producen en ese contexto, con maquinarias, por ejemplo. Sí, minería, construcción son los que puntean el tema de los accidentes y también tiene que ver o sea, el tema de los riesgos que son inherentes a las funciones. Máquinas, herramientas peligrosas, sierras eléctricas, también las labores forestales. Ay, también. Las famosas galletas. Las galletas. Cortan un montón. De repente la gente corta en el aire, ¿no? Tiene que tener mesones, tiene que tener lugares seguros para poder cortar, tienen que tener los elementos de protección adecuados, las herramientas adecuadas. Una de las cosas que nos dicen mucho los trabajadores es, no, yo estaba ocupando una máquina que tiene más de 20 años, nunca le hacen mantención. O que derechamente no le enseñan cómo ocuparla porque uno dice, ya, pero ¿cómo te voy a enseñar a ocupar un serrucho, una sierra eléctrica si tú eres un obrero? Entonces llegan, le pasan la galleta y el trabajador se pone a hacerlo como se lo imagina, como lo vio su compañero, pero probablemente no lo hizo de la mejor forma. Y el típico caso que vemos con la galletera es que están tomando la herramienta así y esta se tranca con algún material y rebota. Sí. Y puede rebotar en su brazo, en la cara. Los nudos de las maderas hacen que las galletas reboten. Sí. Entonces todas esas cosas son súper peligrosas y al final provocan daños que son súper fuertes. O sea, nosotros hemos tenido amputaciones de dedos, pero un montón, y que terminan afectando tanto a las personas, y no solo a las personas, sino a sus familias, a su entorno. O sea,
el trabajador salió de su casa completo, íntegro, con todas sus partes del cuerpo y volvió con una menos. Entonces, eso es justamente lo que la ley quiere indemnizar. Claro, por eso la ley es tan exigente. El estándar es el más alto de la legislación. Responde de absolutamente todo tipo de culpa. Entonces debe cuidar mucho, mucho a sus trabajadores y debe cumplir con todas las medidas de seguridad. Es por eso que requiere capacitación constante también del prevencionista y no solamente porque tenga los documentos firmados, basta eso. Es necesario que sea capacitaciones efectivas. Y eso es lo que te iba a comentar delante. No basta solo con que el empleador diga, hey, tienes que hacer las funciones de esta forma, sino que tiene que advertir cuáles son los riesgos que hay en esas labores. En el fondo, hey, si tú, en el fondo, haces esto, puede pasar esto. En esta época, como estamos de vacaciones, hay muchos reemplazos. La gente se va de vacaciones en enero y febrero, las empresas tienen que seguir trabajando y ahí se buscan a los reemplazos. Los reemplazos generalmente no tienen mucha experiencia, empiezan a trabajar y se accidentan. Personas que llevan trabajando 1, 2, 5 días son nuestros clientes más frecuentes en esta época. Sí, y además que, mira, me acordé de un caso que tenemos todavía en juicio de una trabajadora que quedó con su mano totalmente deforme porque ese día en la empresa, mira, una cuestión súper puntual, se habían intoxicado todos con el casino. Entonces la empresa dijo, no, pero no podemos cerrar todo, esto tiene que seguir funcionando, y dejaron, no sé, de 20 trabajadores que estaban ese día en la faena, dejaron a 4 a 5. Y entre ellos tenían que hacer de todo. Entonces, y nunca me voy a olvidar que esa trabajadora me dijo, abogada, pero ¿sabe qué? La culpa fue mía. Siempre la gente cuando se accidenta piensa que ellos tienen la culpa, se sienten responsables, porque algo hicieron mal. Y más encima, probablemente, cuando le informan a su jefatura que tienen que ir a la H, a la Mutual o al IST, los miran feo. Lo miran feo porque para el empleador es un problema, porque tiene que hacer un montón de trámites administrativos que están detrás, y obviamente eso no es agradable ni para el trabajador ni tampoco para el empleador, pero Claro. son derechos del trabajador y también son obligaciones por parte del empleador. Y en realidad, yo le decía a esta chica, ¿cómo va a ser culpa tuya si estabas haciendo el trabajo de 20 personas y lo estaban haciendo 4? O sea, te estaban exigiendo un nivel de producción que no es el normal. Te estaban exigiendo operar una maquinaria que no era la que tú normalmente operabas. No estabas capacitada para operar esa máquina. Entonces, ¿cómo la culpa va a ser tuya si te accidentas? ¿Acaso tú tenías opción de decir, no, sabes que yo eso no lo voy a trabajar? No, pero igual hay un caso que es la responsabilidad del trabajador cuando sufre un accidente, que cuando es exclusiva responsabilidad del trabajador, en ese caso, ahí no hay una derecha a indemnización, pero son los menos casos que hemos visto nosotros. O sea, de 100 casos, hay una exposición imprudente por parte del trabajador, y son casos bien calificados donde uno dice, en realidad el trabajador como que metió la mano sabiendo que iba a pasar un accidente grave o salta en un lugar inadecuado. Me acuerdo de un caso de una trabajadora que estaba en un fundo y tenía un baño cerca y tenía que ir al baño, pero ese baño no le gustaba. Entonces decidió ir a un baño que estaba un poco más lejos, pero atravesando un cerco. Y la cuestión es que atraviesa el cerco y se lesiona. Obviamente ese caso no es indemnizable porque la trabajadora se expuso, cruzó por un lugar inadecuado, iba a transitar por un cerco, obviamente se estaba exponiendo a un accidente y obviamente se no tiene responsabilidad del empleador. Pero igual el tema de la exposición no es blanco o negro. Ya lo hemos dicho en otros capítulos, los juicios se ganan con pruebas, por eso los abogados, todas las partes tienen abogado, la parte demandante, la parte demandada, tenemos distintas visiones y todo queda en definitiva a criterio de un juez. Entonces, el tema de la exposición imprudente es un tema que queda bien ahí a criterio, a bastante opinión. Porque no es la regla general. Si tienen dudas de han sufrido algún accidente del trabajo, algún familiar, algún conocido, invítenlos a escribirnos a nuestras redes sociales y nos cuentan su caso y nosotros podemos evaluarlo sin costo alguno y podemos ver si es que tienen o no derecho a una indemnización. Vamos a ir ahora a una pausa comercial y a la vuelta podemos estar hablando de cuánto se puede obtener por estos accidentes y a la sección de Derribando mitos. Vamos y volvemos. Ya, estamos de vuelta a seguir conversando este tema tan interesante que son los accidentes del trabajo. La idea ahora es, contarles un par de casos que ya lo hemos hecho y derribar mitos.
Sí, esa es la segunda parte. Entonces vamos a ver un caso, el caso de Matías, un trabajador de la región de los lagos, que trabajaba para la empresa, y la decimos. No es necesario. No, una empresa Oye, forestal. ¿te acuerdas que salimos en los medios allá? Sí, Vamos a buscar esa salimos hasta en el publicación. diario. O sea, es súper... Cáceres en daño. Salimos en la radio también de Obtiene allá. condena millonaria Sí. en contra de... es una empresa forestal muy grande de la región de los lagos. De hecho, toda la gente que está Sí. en esa comuna de los lagos, en Valdivia, trabaja para esa empresa. Y este es un caso de un trabajador que tenía 18 años. Su papá, su mamá trabajaba también en la misma empresa y lo pusieron a cortar troncos. ¿Cómo los cortaba? Con una sierra eléctrica, una máquina gigante. Y un día esa máquina se trabó con un tronco. Entonces él llegó y lo que hizo, porque no tenía capacitación, fue sacar ese tronco y inmediatamente la máquina empezó de nuevo a girar y terminó con el trágico accidente que perdió 4 dedos de su mano. Más encima su mano derecha, que era su mano dominante. Fue una tragedia familiar muy, muy importante y nosotros llevamos ese caso. Y lo llevamos con harto cariño porque fue uno de los primeros casos que tuvimos. De los más grandes. Como... Sí, uno de los primeros y más grandes que No tuvimos. sé si uno de los primeros, pero uno de los grandes que aparte igual involucró a la familia, porque la familia fue de testigo, entonces Y era una fue uno familia de los súper casos bien linda y súper sensible, unida. Sí. y nos trataron súper bien, entonces la verdad que fue un juicio que fue bien bonito porque terminó con una indemnización súper alta a favor del trabajador que pudo en el fondo un poco indemnizar porque sus dedos no iban a volver, o sea, él tenía un daño crónico, él quedó con secuelas de por vida, que le pasa a mucha gente también. Me acuerdo que cuando recibió su indemnización, cumplió un sueño que él tenía, que era comprarle una casa a sus papás. Así que compró una parcela, le construyó una casa, porque ellos estaban viviendo en un lugar arrendado, y también él iba a cumplir el sueño de poder estudiar, porque tenía 18 años cuando ocurrió el accidente, y lamentablemente él quería ser carabinero. Así que de verdad se destruyó su vida con el accidente, pero gracias también al trabajo que hicimos, que fue de verdad súper minucioso y súper especializado, logró poder recobrar la fe en el futuro. Bueno, y a la pregunta del millón, siempre, bueno, primero, antes de la pregunta del millón del cuánto se puede obtener, quiero aclarar que obviamente no todos los accidentes son indemnizables. O sea, una cosa es que sean cubiertos por las mutualidades, por la H, la Mutual, IST, que sean declarados de origen laboral. Por ejemplo, si me caigo de la micro. Sí, pues, esto no es para andar buscando accidentarse. Claro. O sea, como, me tropecé, mira, me corté, págame. No, eso no funciona así. La verdad que yo no conozco a nadie que haga eso. Esta serie de Saúl Goodman, él propone hacer estas cosas, pero de verdad que no funcionan, no lo hagan. No es nuestro tema, no lo estamos proponiendo. Pero si lamentablemente son víctimas de un accidente o conocen a alguien que haya sufrido un accidente del trabajo, es importante que sepan qué derechos tienen. Y ya hablamos del derecho a tener las prestaciones, el derecho a tener la licencia médica, pero está también este derecho a ser indemnizado por el daño moral. Claro. Por el daño moral que sufre el producto del accidente, todo este daño emocional que tengo, no sé, si me accidento la mano, el no tener fuerza para levantar las tazas, el frío que les afecta mucho cuando tienen fracturas. Sí, igual es importante que no todo el daño moral es igual en una persona que en otra. Por ejemplo, si un pianista que lleva años trabajando en eso y que es su fuente principal sufre una lesión en su mano, obviamente que el daño moral para él va a ser más importante que para una persona que, por ejemplo, podría ser un futbolista, claro, un futbolista amateur. Ya, y hablando de fútbol, estuvimos hace poco en los típicos paseos de fin de año, las empresas, vamos a un paseo, jugamos fútbol, me fracturo. ¿Es accidente del trabajo? Sí, es accidente del trabajo, pero no es indemnizable porque cuando uno se presta a realizar actividades extraprogramáticas laborales, asume un riesgo. Por ejemplo, el tirar la cuerda y me caigo. Quema las manos, quema las manitos eso de tirar la cuerda. Sí, o se enredan las manos en la cuerda, también podría generar una fractura. Es algo súper común y que vemos también en preguntas que se nos hacen. Así que las actividades extraprogramáticas, por regla general, porque aquí, como hemos dicho siempre, no hay blanco ni negro,
no serían indemnizables, salvo casos puntuales. Y porque la pregunta clave en el fondo es ¿qué pudo haber hecho el empleador si estaban en una actividad extraprogramática? Distinto es, por ejemplo, el caso que contaste de Matías. ¿Qué pudo haber hecho el empleador? Muchas cosas, o sea, pudo haberlo capacitado, pudo haberle tenido una máquina en buenas condiciones, las típicas, los botones de emergencia. Sí, de hecho, hay botones de emergencia que generalmente uno ve en las máquinas, que es un botón rojo para apagar, y hay otros que son las tarjetas o las llaves de seguridad. Las llaves o las tarjetas de seguridad solamente las pueden ocupar las personas que están autorizadas para operar la máquina. Y en este caso, Matías, en el caso de Matías no había ni una llave, tampoco había una tarjeta. La máquina la podía ocupar quien quisiera. Y es por eso que ocurre ese accidente. De hecho, la empresa es condenada porque no tenía una tarjeta de seguridad ni una llave. Y el operador de la máquina ese día estaba con licencia. Así que, como generalmente se promueve que continúe la producción, se generan también estos riesgos y es por eso que la empresa también tiene que hacerse responsable en definitiva. Eso es algo que también nos dicen harto. Nos dicen, pero ¿cómo? La empresa dice, no, pero ¿cómo? Si el trabajador fue y metió la mano a la máquina, sí, es de lógica que no hay que meter las manos a una máquina que está funcionando. Claro. Claro que sí, yo no voy a querer meter la mano para amputármela, pero si detengo la operación, voy a perder, por ejemplo, mi bono de producción. Si detengo esta línea de producción, detengo las 10 más, o sea, y todos mis compañeros van a perder también el bono de producción. La presión social de los trabajadores dentro de la empresa igual es importante, porque se mide generalmente por producción y no se mide solamente a un trabajador, sino que se mide a todo. Entonces, por mí y por todos mis compañeros no detengo la máquina, trato de continuar y no pararla. Y muchas veces las empresas le dicen, no sé, a los tribunales, no, estaba autorizado el detener la máquina, pero en la práctica eso no es así. ¿Cómo Estaba la iba prohibido. a detener? ¿Cómo iba a detener la máquina con todo lo que iba a generar? Entonces, es muy potente eso. Pero bueno, vamos al tema de los mitos. ¿Sí? ¿Qué te parece? Yo te tengo una pregunta, que no sé Ya. cómo vas a responder. No, porque esta pregunta de verdad quizás la tienen en su cabeza. ¿Cuánto se puede obtener por un accidente del trabajo? Esta es la pregunta del millón. Sí, siempre nos preguntan esto. Ya, pero ya señorita, ya joven. Tengo una fractura en el pie, no sé, tengo la amputación de un dedo, o me resbalé, me caí, no sé. ¿Cuánto puedo obtener? Sí, entonces aquí hay que ponerse en la mente de un juez. ¿Qué va a considerar un juez al momento de determinar cuánto le corresponde por su indemnización? Uno es la lesión. No es lo mismo que me rasmille o que tenga un moretón a que sufra la amputación de una parte de mi cuerpo. No es lo mismo tener un día de licencia que tener 6 meses de licencia. No es lo mismo tener una curación que haber sido operado o que se le inserten incluso fierros dentro de su cuerpo. En definitiva, depende de la gravedad de la lesión, depende de la gravedad del daño con que haya quedado. O sea, hay daños que son súper potentes. Me acuerdo un caso que teníamos un caballero que le quedó la cabeza como pelota, ¿te acuerdas? Sí. Que le agarró la cabeza a una máquina. Un robot. Eso fue súper fuerte. Sí, que sufrió el aplastamiento de su cráneo. Perdió masa encefálica incluso. Sí, entonces, obviamente, un caso como ese requiere una mayor indemnización de alguien que, no sé, se fracturó una falange. Claro, él tenía un daño estético que era evidente, había un porcentaje de incapacidad también, que es un factor objetivo que toman en cuenta los jueces para determinar el daño, y aquí les damos un punto, ¿o no? Que por cada porcentaje de incapacidad que tenga una persona, el juez podría considerar, solamente considerando ese elemento, 1 millón por porcentaje de incapacidad. Claro, pero eso es algo que en definitiva queda a criterio del juez. O sea, son los jueces los que en definitiva sentencian. Y si bien no hay una tabla que uno diga, un dedo vale tanto, un pie vale tanto, que suena súper cruel, sí está el baremo, que es una forma que tienen de guiarse los jueces, de decir, mira, es un... El baremo es una especie de termómetro, claro, de los tribunales, y que determina por, no sé, hombre o mujer, mano o pie, y va determinando por cada una de las partes del cuerpo un monto que se ha otorgado por tribunales de justicia. Entonces, un monto que podría ser considerado más objetivo, porque si a Juanito se le pagaron 10 millones por esto,
quizá a Pedro también debiera pagársele 10 millones. Claro, pero de todas maneras hay que considerar que en nuestro país las sentencias no son vinculantes. O sea, que el juez A falle de una forma no vincula necesariamente al juez B. Entonces, la verdad que es un antecedente más, que si bien sirve como referencia, no es obligatorio, ¿ya? Además que depende de las pruebas que tengamos en juicio, que va a ser, no sé, los antecedentes médicos, la ficha médica, testigos, si tenemos un testigo que diga, no, sabes que en realidad a Juanito le ha afectado un montón el accidente del trabajo, él cambió de la noche a la mañana, terminó con su pareja, está súper irritable, no quiere salir, no tiene amigos, cayó en depresión, todas esas cosas, daño moral. Claro, va a haber más daño moral. Y me acuerdo del caso de un trabajador que tuvimos hace tiempo, que era un jardinero, que el... ¿Te acuerdas? Sí, es tragicómico porque el trabajador estaba revisando una máquina podadora y era un abuelito, tenía como 80 años, como de campo. Entonces, se le ocurrió dar vuelta la máquina porque estaba trancada con una rama. Obviamente sacó la rama y las aspas de la máquina comenzaron a girar y perdió 2 dedos de su mano. Entonces, llegó a la oficina y nos mostraba la mano, ya estaba recuperada, llevaba como un año con esta amputación. Pero yo le preguntaba a él, oiga, ¿Cómo está? don Juan, don Juan, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted? Y me decía, bien. Súper bien, sabe que he estado súper bien últimamente, no me duele nada. Y nosotros, pero, don Juan, ¿usted tendrá, le costará hacer las cosas? No se le ocurre, yo voy a poder hacer de todo. Yo me la arreglo, no me duele nada. Incluso me hizo la muestra, que no la voy a hacer ahora porque si no Juanito me va a retar. Se pegaba con la mano en la mesa para mostrarme que no le dolía. Me decía, mire, si no me duele. Ya, pero convengamos que eso es excepcional, nos ha pasado una vez. Bueno, es para que entiendan que el daño moral puede ser muy diferente dependiendo de la persona. Obviamente esa persona, si uno fuera juez y le hace todo este show al juez, el monto va a ser mucho menor que a una persona que sufre y que se le destruye su vida. O sea, yo creo que todos sufren producto de los accidentes, lo que pasa es que unos lo demuestran más que otros nomás. También el caballero era como de la vieja escuela, como de querer ocultar, el querer salir adelante, súper resiliente no y todo. lloran. Claro, era como de la escuela de los hombres no lloran, una cosa así. Entonces, pero en definitiva es importante que la gente sepa que tiene derecho a una indemnización por este daño moral. Que de repente puede decir, oye, pero ¿cómo? Y sí, pues, la ley la contempla. Efectivamente. ¿Ya? Otro mito que teníamos era si necesito autorización de mi empleador para poder ir a la ATS, Mutual y ST en caso de que me accidente. No necesitas autorización en caso de sufrir un accidente, puedes ir por tus propios medios o ojalá te lleven, pero puedes ir a la Mutual sin autorización y eso es importante porque es un derecho. Y al ingresar a la mutualidad se va a hacer un ingreso que se llama denuncia individual de accidente del trabajo. La DIAT. La DIAT, donde uno va a poder hacer la declaración de cómo ocurrió el accidente, qué estaba haciendo. Y en base a eso, el funcionario administrativo de la mutualidad va a permitir el ingreso o lo va a calificar como común y lo va a derivar a su previsión particular. Claro, y si lo derivan a la previsión, en el fondo tiene que ir un médico particular, por FONASA, por ISAPRE, dependiendo de la previsión que usted tenga. Y probablemente pagar. Exacto. ¿Sabes quiénes se accidentan harto también? Las personas que trabajan, por ejemplo, en los camiones de la basura. Tenemos ahí un montón de accidentes, hartos bien trágicos. Sí, ¿cuándo fue la semana pasada? Un trabajador, un recolector de basura, no se dio cuenta, pero el camión cuando iba en marcha atrás atropelló a una persona. Y uno de los que estaba recolectando basura no escuchó nada, no se dio cuenta, se agacha para atarse los cordones del zapato, mira hacia el lado y lamentablemente había una persona debajo del camión. Esto fue un accidente súper trágico y ahí este trabajador no sufrió un accidente del trabajo, el que se impactó con esta situación, sino que sufrió una enfermedad profesional y un estrés postraumático. ¿No? Y este sería un caso de los casos que no serían, podrían ser considerados como no indemnizables porque en definitiva no estaba involucrado el empleador directamente, pero igual podría ser indemnizable dependiendo del caso. Pero
pero la verdad es que fue un accidente bastante trágico. Sí, sí, sí. Había otro que era bien parecido, que el camión de basura se echó hacia atrás y ahí atropelló a uno de los trabajadores. En ese caso, sí es absolutamente demandable porque hay una cuestión que se llama responsabilidad por el hecho del dependiente, que en el fondo las empresas responden por lo que hacen sus trabajadores. Sí. Entonces, al ser un trabajador de la misma empresa el que genera este atropello, tiene responsabilidad absolutamente. Ya. Vamos con una pausa y volvemos en breve. Ya estamos de vuelta hablando de derecho laboral, de accidentes del trabajo y nos quedan un par de mitos con Daniela. Uno de los mitos que nos queda es: ¿tengo que tener dinero para poder presentar una demanda de accidente del trabajo? Para los trabajadores, por regla general, no necesitan dinero porque los abogados, es muy común que trabajemos a resultado, es decir, con un porcentaje de lo que finalmente van a obtener producto de la indemnización por el accidente. Entonces no necesitan dinero porque obviamente se entiende que es muy difícil, más encima de estar accidentado, estar con problemas laborales, tener que pagar un abogado, imposible. Entonces aquí podría resumirse con la frase de juicio ganado, juicio pagado. O sea, si usted gana, se paga. Si no, no paga nada. Bueno, en algunos casos hay algunos abogados que cobran. Nosotros solamente ganamos, o sea, ganamos si es que obtenemos una sentencia favorable o un acuerdo Y favorable. nosotros solamente ganamos. Y nosotros solamente... No, eso no es cierto. Ya. Cuando escuchen un abogado que diga yo he ganado todos los juicios, no he perdido ninguno, Es mentira, dude es de verdad imposible. porque no es así. Es imposible. Lo importante, eso sí, es que obviamente se hace todo De forma correcta, para recopilación de poder obtener antecedentes. la mayor indemnización posible para que un trabajador pueda en definitiva recuperar un poquito de su vida. Es importante aclarar que respecto, bueno, de estos juicios, son juicios laborales, o sea, no es una cuestión automática, no es como, me accidenté, páguenme inmediatamente, sino que esto es un juicio laboral. Sí. Es una demanda, un proceso. ¿Y cuánto tiempo hay para poder demandar? Acá la ley 16744 es súper clara en señalar que son 5 años desde que ocurre el accidente. Ese es el plazo. Y en caso de enfermedad profesional, desde que existe un diagnóstico. Exacto. Así que ahí se empieza a contar. Así Exacto. que hay harto tiempo. Y lo otro, me pueden despedir si es que demando a la empresa por un accidente del trabajo. Tuvimos un programa especial de tutela de derechos fundamentales donde explicamos ese tipo de casos, que cuando un trabajador ejerce este derecho de poner una denuncia, una demanda, sea ante el tribunal laboral, sea por un accidente, sea por cualquier situación. O incluso declarar como testigo en un juicio. Exacto. Si está involucrado en cualquiera de estas situaciones, le rige en el fondo este derecho que es la garantía de indemnidad, mediante la cual podría demandar de tutela de derechos fundamentales y obtener de 6 a 11 remuneraciones adicionales a todo lo que ya la gente en general conoce, que son su año de servicio, mes de aviso, etcétera. Entonces puede demandar y aparte no lo pueden despedir. A contrario, Sensu, probablemente si sufre un accidente, tenemos una alta tasa de trabajadores que tienen accidentes y que al volver de la licencia son despedidos. Pero en cambio, si hubiesen demandado, habrían tenido esta protección legal y tendrían una seguridad de poder obtener entre 6 a 11 remuneraciones, como dijo Daniela. Ahí lo importante también es estar bien asesorado, es conocer bien los derechos, es saber que está esta ley, que es la ley 16744, que yo siempre le digo a la gente, si a usted no le pagaran su sueldo, ¿usted seguiría trabajando? Y la respuesta es lógicamente no. Necesito una contraprestación. Si yo trabajo, me tienen que pagar mi sueldo. Bueno, acá hay también un derecho, que es este derecho a ser indemnizado. Lo que pasa es que este derecho es menos conocido, lamentablemente. Sí, y las empresas también, las empresas grandes cuentan con seguros de responsabilidad patronal, que en el caso de sufrir un accidente, viene el seguro a pagar. No es que sea la empresa por regla general la que pague. Claro, pero ese seguro, hay que aclarar, es para la empresa, sí, y que es en el fondo voluntario de la empresa, pero que sin duda ayuda a cubrir estas indemnizaciones cuando son demandadas. Entonces de todas aquí maneras. una recomendación para los empleadores: si tienen faenas que son peligrosas, trabajos que son riesgosos,
evalúen la contratación de un seguro para, en el caso de que haya algún accidente, puedan estar protegidos y no tengan que desembolsar una cantidad importante de dinero que puede desestabilizar a la empresa. Y por otro lado, el trabajador que también sepa que tiene derecho a obtener esta indemnización. Estuvo entretenido el programa de hoy. Bueno, cualquier duda que tengan, cualquier comentario que quieran hacernos, pueden escribirnos al WhatsApp de la radio, mandarnos audios al más 569-6355-0152. También, bueno, nosotros pueden seguirnos como Cacería de Avendaño en redes sociales. Ahí vamos a estar felices respondiéndolos, ¿ya? Así que esperamos que haya sido útil la información que hoy día les entregamos. Sí, nos vemos el próximo jueves, como todos los días, a las 4 de la tarde. Todos los jueves, tu voz laboral. Nos vemos. Tu voz laboral está aquí para ti. El jueves con expertos que te harán feliz. Derecho laboral a tu disposición. Dudas legales.